Alerta roja en el mercado de la vivienda. Los precios en la eurozona van a estar muy presionados al alza durante los próximos 12 meses. El estocaje está en niveles muy inferiores a lo que veíamos en el ciclo anterior de la burbuja. Ya no en niveles pico de la burbuja, sino en momentos por debajo al pico de la burbuja. Eso es lo que dice el último informe de Oxford Economics, que lo que señala es cuánto puede subir más el precio de los inmuebles en la Unión Europea y también, por supuesto, ¿por qué lo sigue en España en particular? ¿Tenemos burbuja de la vivienda en la zona euro? Rotundamente no. Y aún así, por la situación de stock de oferta, lo normal es que los precios suban. Pero ¿hasta cuándo van a subir esos precios? Oxford Economics nos lo dice con este informe, que vamos a seguir desmenuzando. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Alerta roja en el mercado de la vivienda. Eso es lo que dice el último informe de Oxford Economics, que lo que señala es cuánto puede subir más el precio de los inmuebles en la Unión Europea y también, por supuesto, por qué lo sigue en España en particular. Lo vamos a comentar a lo largo del programa, el porcentaje que dice que va a subir más el precio de la vivienda por la situación actual, pero antes vamos a analizar este contexto de lo que nos dice este informe. Por cierto, porque vamos a aprovechar para hablar de la alerta roja del mercado de la vivienda en general, tanto en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China, porque en las tres regiones la situación es completamente diferente. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Por qué los precios pueden seguir subiendo? ¿Y hasta cuánto pueden subir en este contexto actual? El informe de Oxford Economics, que lo vemos aquí, también de Harvard Analytics, lo que estima es que los precios en la eurozona van a estar muy presionados al alza durante los próximos 12 meses. Es la lectura que hace y para ello se basa en la situación del stock de oferta. Comenta, en Francia el stock de oferta está cayendo, en España está a plano no lo siguiente y en Alemania más de lo mismo. Y en Italia ya ni os cuento. Esto, moraleja del cuento, los precios de la vivienda con este contexto que vemos en la zona euro, incluyendo a España, van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo porque el estocaje está en niveles muy inferiores a lo que veíamos en el ciclo anterior de la burbuja. Ya no en niveles pico de la burbuja, sino en momentos por debajo al pico de la burbuja. Es decir, por debajo de niveles del 2001, del 2002, del 2003, del 2004, del 2005, del 2006. ¿Tenemos burbuja de la vivienda en la zona euro? Rotundamente no. Y aún así, por la situación de stock de oferta, lo normal es que los precios suban. Pero ¿hasta cuándo van a subir esos precios? Oxford Economics nos lo dice con este informe, que vamos a seguir desmenuzando. Seguimos con el gráfico, dice, strong price growth in Portugal and Greece are partly a reflection of prior weakness. Es decir, los precios se aceleran en los principales países de la eurozona, la escalada en España, os resumo, está cada vez más cerca de pillar a Francia. Si no se recorta la demanda y la oferta sigue en niveles ultra reducida, que por ejemplo en la zona en la que vivo yo hay 2 o 3 pisos anunciados, ojito cómo está la cosita por aquí, el resultado es que es una subida imparable. Lo dice Oxford Economics. Y es que fijaos la dinámica ascendente que hemos cogido en España, el impulso tremendo en el que solo ahora mismo nos está ganando Francia en situación de repunte del precio de la vivienda. Es que España está ya a la zaga. Hace nada teníamos un diferencial importante, se está estrechando. Es que como sigamos con esta dinámica, es cierto que ahora se está calentando un poquito Francia, pero España, el año pasado, los precios de la vivienda subieron cerca de un 7% en 2023 en España. Si vamos a un ritmo moderando, pero a ese nivel, lo que va a pasar es esto, por la desaceleración económica que se está viviendo en Francia y por la situación de España que vamos al alza. Lo que va a pasar es esto, es que España va a ser el líder de la Unión Europea en subida del precio de la vivienda.
A esas hemos llegado. Y hemos llegado a esas porque no se están acometiendo las medidas necesarias para parar este problema. ¿Y qué es lo que dice Oxford Economics sobre su escenario base y su escenario más alcista? Pues que los precios de la vivienda en España, con este contexto que no tiene pinta de que se vaya a cambiar, van a subir entre un 5 y un 7% en los próximos 12 meses. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo con esto o no, decídmelo aquí en directo, también dejádmelo en los comentarios de YouTube, que estoy encantado siempre de leerlos. ¿Creéis que el precio de la vivienda va a subir a estos ritmos que dice Oxford Economics? 5 al 7%. ¿Creéis que se puede revertir, se pueden tomar medidas para cambiar esta dinámica? Sacar más oferta, construir, reconvertir oficinas, por ejemplo. ¿Se pueden hacer estas cosas? ¿Se puede sacar stock parado para hacer que los precios bajen? ¿Se puede cambiar la legislación de los alquileres para sacar más inmuebles a alquiler y hacer que los precios también de los alquileres caigan? ¿Se pueden tomar medidas con la situación descomunal que se está produciendo con muchos alquileres turísticos y que están colapsando algunas ciudades? Me lo comentaban el otro día, decían, es que hay algunas ciudades en las que no hay inmuebles casi para la gente que reside en las ciudades, que solo hay para los turistas. Tampoco es eso. ¿Por qué no damos cabida de oferta a todos? Si va a venir muy bien para nuestro PIB, no pasa nada para el PIB de la Unión Europea. Esto es una alerta roja a la vivienda porque no se está haciendo nada para revertir todo esto. Si yo estoy a favor de las viviendas turísticas, pero antes ocupémonos de la gente que no puede, que va asfixiada, que no llega. Hagamos las dos cosas. Pero ¿cuántas empresas tendrían que implementar el teletrabajo ya en este país? No hablo de lo que es estrictamente presencial, que por supuesto estoy completamente de acuerdo, pero es que aquí estamos en la old school, de la vieja escuela. Os digo unas cuantas personas que son conocidas y de mi entorno, y muchas que podrían estar teletrabajando el 100% del tiempo y que les hacen ir a calentar el asiento a la oficina. Y dices, pero si he hecho un trabajo completamente remoto, ¿pero qué narices me estás contando? Yo teletrabajo, llevo teletrabajando desde hace 8 o 9 años. Lo que os quiero decir con todo esto es que si sacas oficinas del circuito y las reconviertes a inmuebles, puede ser parte de una solución. No toda, pero parte de una solución. Si se construye no hacia las afueras, sino hacia arriba en algunas ciudades, en otras no se puede, y también por impacto visual, ambiental, como lo queréis llamar, o por supuesto respetando las leyes de costas, pues también reduciría o aumentaría parte de esa oferta y cubriría parte de la demanda, 1, turística, y 2, nacional. Pero lo que no se puede es esta espiral, y es cierto que como no se haga nada, Oxford Economics lleva razón. Y lleva razón porque sería lógico y normal, mientras la demanda siga calentita, de subir al 5 y al 7% el precio de la vivienda. Pero ¿cómo va a ser esto mentira si encima el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés un 0,25%? Y nos vamos a esto, por ejemplo, BCA Economics, que yo no estoy de acuerdo con esta visión, pero que me parecía como la caricatura de lo que estoy comentando, prevé que los tipos de interés van a estar cerca del 1% a finales del 2025. Vamos a ver, si llegamos a estos niveles de recortes de tipos de interés en la Unión Europea, a estos niveles, o es por una recesión económica bestia, o a mí no me venden esta película. No me la venden. No la compro, lo siento. Me veo viendo otra película. Pero, si esto es una recesión económica, sí. Claro, aún así, si su escenario base sin recesión y el escenario base del contexto del consenso, que es no recesión en la Unión Europea y que todo se va a moderar y que los tipos van a bajar al entorno del 3,5, 3, pero vamos a ver, si los tipos bajan al 3,5 o 3, me da igual, ¿cuánto se va a calentar
la oferta de vivienda. Perdón, la oferta no, la compraventa de vivienda. ¿Cuánta gente más va a demandar porque la oferta hipotecaria va a mejorar? Y si la oferta hipotecaria mejora y gente que se ha estado esperando dice, pues vale, me voy al inmueble que no podía comprarme porque no tenía acceso a la financiación. Y entonces el vendedor, si es de segunda mano, va a decir, vale, me voy al que me la ofrezca a un precio más caro. Y eso es espiral alcista de los precios de la vivienda, si la demanda no se corta. Ahora bien, si viene una recesión económica en España, en la Unión Europea, estamos hablando de otra película. Pero en ese escenario base, en el que no viene crisis y en el que el precio y en el que los tipos de interés caen y el stock de vivienda se mantiene estable, con las mismas construcciones y los mismos visados de obra nueva, ¿cómo no va a subir el precio de la vivienda a un 5, un 7 y hasta un 10 si se sobrecalienta todo mucho? Eso en España. En Francia, en Alemania, etcétera, son diferentes. Por eso Oxford Economics, dentro de sus conclusiones del informe, hablaba de que podía haber sorpaso de España a Francia en porcentaje de subida, porque en el momento del ciclo en España es diferente. Está calentándose la economía. A base de deuda pública, lo que queráis, pero está calentándose. Y está tirando. Y eso nos puede traer vergüenzas a largo plazo, pero en el corto plazo, pues el tema es que todo sigue y que alegría y que los alquileres máximos históricos y que el precio de la vivienda, como sigamos así, máximos históricos también. Claro, ¿cómo no va a subir un 5 y un 7%? Totalmente. Totalmente. Por eso es una alerta roja, esto, lo que estamos viendo. Pero no es lo único, claro. Hemos conocido hoy, porque os decía antes, vamos a ver la situación de la vivienda en diferentes regiones. Analizaré China esta semana al completo, porque mucha gente me lo está pidiendo. Pero el mercado inmobiliario de China, hemos tenido hoy nuevos datos de precio de la vivienda y va al revés que España. Fijaos, porque su momento del ciclo es diferente. Uno, China está teniendo la contracción del crédito mayor desde el año 2014-2015 aproximadamente. Es decir, la parte del descenso de inmobiliarios se está viendo reflejado ya en la situación del sector financiero en algunos puntos. El precio de la vivienda descendió en mayo al ritmo más acelerado de nunca. 7,5%. 7,5% el precio de la vivienda en China. Ellos ya han vivido la fase alcista y ahora están en lo contrario. Están en el estallido de una burbuja inmobiliaria en China. 7,5%. El colapso del sector de la vivienda en China es absolutamente brutal. A mí que no me digan que no. Que últimamente estoy recibiendo comentarios, algunos en YouTube, que si pro chino, que si pro Estados Unidos, que si anti China, esos que se están haciendo las cosas bien. Porque si uno te dice que eres pro China y otro pro Estados Unidos, es que estás siendo lo más objetivo posible. O que la gente está a dos velas, ¿no? Pero esto es una realidad. Fuente Bloomberg, fuente National Bureau of Statistics. Oficial de China, menos 7,5%. Es un colapso. Pero fijaos si es un colapso lo que se está observando en el inmobiliario chino, que observad el cambio mensual en los precios de ventas de edificios residenciales de nueva construcción en ciudades chinas. Es que no hay precedentes de este descalabro. No lo hay. Ni en el COVID, ni antes del COVID, ni nunca. En el 2008, esto habría que irse más para atrás en la serie histórica, pero en el 2008 estaban, ya os digo, a niveles más altos que estamos ahora. Esta es la realidad. Por cierto, las preguntas luego vamos al final del programa, que sé que me habéis dejado bastantes y quiero abordar también lo que me estáis diciendo. Muchas gracias por comentar por primera vez, Gómez. Y también he visto que Maritza había comentado antes por primera vez y a todos los comentarios que estáis poniendo por aquí. Dices, empresario es Héctor, Maritza desde CriptoClases. Muchas gracias que me veis por ahí. Muchísimas gracias a todos. A todos los que lo veis también en diferido desde YouTube, esto que estoy muy agradecidos de vuestros comentarios y que si os gusta el contenido, este análisis que estamos haciendo ahora de la vivienda y las siguientes claves, que dejéis vuestro like, vuestro comentario, que compartáis el contenido si lo queréis decir, oye, mira, esto me parece interesante este análisis, y que os suscribáis al canal si no lo conocíais, para ver pues este contexto. Esta es la situación de la vivienda de China, muy diferente al esquema alcista que observamos en Europa, pero que es alerta roja, pero en el sentido inverso, en el sentido de que ya están en lo peor y que posiblemente venga su recuperación en el inmobiliario ya. Es decir, contextos completamente diferentes. Lo que es China, de lo que es Estados Unidos y lo que es Europa. ¿Y Estados Unidos como lo que tenemos? Pues esto entronca dentro de las claves de esta semana. Tenemos datos inmobiliarios de Estados Unidos esta semana que tenemos que estar muy atentos y en especial quiero que
prestéis especial atención esta semana al inicio de viviendas en Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque desde el pico del 2022 hemos visto una tendencia descendente, como vemos aquí en el calendario de Investing, una tendencia descendente que sigue más o menos estabilizada, pero que se aleja de ese pico de ahí, ¿no? Entonces hay que ver ese contexto. El inmobiliario de Estados Unidos sigue, el precio de la vivienda vuelve a calentarse, el stock de oferta también está a la baja y es una situación quizá más parecida a lo que estamos viendo en Europa, en el que los precios pueden seguir subiendo mientras la oferta no aumente y mientras la demanda siga relativamente estable. En Estados Unidos cabe recordar que ha entrado mucha inmigración en los últimos años, muchos millones, niveles récord desde previos a la pandemia, que por eso también el mercado laboral se ha mantenido muy ágil, pero la contrapartida es que pues, los nuevos inmigrantes que han entrado dentro de Estados Unidos tienen que vivir en alguna casa. Si el stock de oferta no aumenta en proporción, menos oferta, demanda mayor, precios suben. Ley de oferta de la demanda clásica, todo cuadra, ¿no? En este sentido, todo nos cuadra a la perfección. Pues ese es el contexto de la vivienda. En Estados Unidos, o las cosas no cambian, o viene una recesión económica, o el precio seguirá subiendo, hasta que la demanda se corte porque las empresas no puedan más. Y los trabajadores que están aguantando con 2 y 3 empleos, luego hablaremos del mercado laboral, estarán tan asfixiados que no podrán más. Y tendrán que impagar tarjetas de crédito, préstamos de vehículos, hipotecas, etc. Y ese es el contexto que estamos. Estamos en un contexto de ciclo que se alarga y que en cualquier momento el alargarse no se va a poder más. No se va a poder más. Y la vivienda es termómetro de los alargues. La vivienda es termómetro absoluto de los alargues, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Como lo estamos viendo como la inflación, pues que va moderando, que no va moderando, que tal, que cual, pero que estamos presionados, ¿no? Que estamos presionados. Os quería compartir este meme de este fin de semana para hilar y terminar con esta última clave. La vivienda al final refleja la inflación en un tramo. Pero hay un indicador de inflación que a mí me encanta mucho, que es el McChicken, el Big Mac o el que queráis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con McDonald's al final actúa bastante bien como medidor de inflación. Y fijaos cómo el McChicken en 2018 costaba $1. Y en 2024 en muchos estados de Estados Unidos cuesta $2,89. Esto ya no es que sea inflación, esto es ultra galopante. Y en este esquema, pese a que la inflación vaya moderando no quiere decir deflación, que sería caída de precios, sino que suben los precios de forma más lenta. Y en un esquema en el que los precios suben de manera más lenta, o actuamos desde el punto de vista de la inversión, o estamos perdidos, y más aún si empiezan a bajar los tipos de interés. ¿Por qué os digo todo esto? Siempre os comparto lo que yo hago. Y una de las herramientas que utilizo para invertir a largo plazo y la que utilizo para invertir en ETFs, y lo sabéis, es Trade Republic, que ha actualizado sus tipos de interés correspondientes con el Banco Central Europeo. Antes remuneraba todo el dinero hasta 50.000 euros que metíamos dentro de la plataforma hasta el 4%, y ahora hasta el 3,75%, porque han bajado los tipos de interés en la Unión Europea. Por eso dijimos, cuanto antes se meta dinero, mejor. Mejor. Y ahora 3,75%. Pero para mí tiene un atractivo todavía mayor. Primero, que puedes diversificar ahí toda tu cartera de ETFs con comisiones muy bajas en ETFs, que yo la utilizo para invertir en ETFs. Hay gente que invierte en acciones, yo no lo hago, personalmente. Para mí me parece muy interesante para invertir en ETFs. Y soy transparente y lo digo. En otros activos, mirad los spreads. Porque a veces te pueden cobrar o aplicar unos spreads más altos. Pero para ETFs, para mí es la mejor para ETFs. A día de hoy. El día que no lo sea o que no lo considere, también lo diré. Pero para mí es la mejor. Y aquí tenéis la cartera que ya hemos hecho en estos últimos tiempos y con las aportaciones periódicas que hemos hecho. Entonces, te remunera lo que no inviertes al 3,75, ETFs bajísimos y encima ahora ya no hay lista de espera para su tarjeta de débito. Porque Trade Republic tiene una tarjeta de débito que todo lo que pagues hasta 1.500 euros te lo devuelve para invertir el 1% en un plan de inversión. En mi caso, en el Core MSCI World. Lo tengo vinculado ahí. Es decir, yo me compro una entrada de cine, unas palomitas, una Coca-Cola y tal, lo pago con la tarjeta de Trade Republic y el 1% de esa compra me la vinculan al Core MSCI World. ¿Se entiende, no? Antes había una lista de espera espectacular para adquirir esta tarjeta y ya no.
De hecho, yo os digo, ahora ya sabéis que que voy a ser padre, lo compartí muchas veces, voy a ser padre de una niña en octubre o noviembre. Y esto lo voy a cerrar ya con este tema, ¿no? Pero os lo digo porque creo que es de bastante interés, que no es una recomendación de inversión, sino que estoy compartiendo simplemente de forma educativa lo que yo hago. Y este fin de semana he aprovechado, que también estoy contento por todo esto y ya os lo he dicho al principio del programa, que estoy muy feliz. Y es que este fin de semana pues he aprovechado que si encargar la cuna, que si el carro del coche, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¿no? Entonces, algunas de estas compras, algunas no, porque me convenían también con otras tarjetas, ¿no? Pero algunas de estas compras las he pagado con la tarjeta Trade Republic y me devuelven el 1% de Safeback, con lo cual merece mucho la pena porque, oye, es que no haces nada, es que simplemente pagas con eso y te dan el 1%. Y se vincula a plan de inversión, en este caso al MSCI World, que por cierto nos lleva un 4,12% de rentabilidad. Seguimos arrastrando los pies con el Treasury a 20 años, con el TLT, pero bueno, seguimos dentro. Ya veremos. En fin, simplemente recordaos que si os interesa, que creo que os interesa bastante esto, que tenéis el enlace, os lo pasa Chris por el chat, y si lo veis en YouTube, lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Pincháis ahí abajo, os lo descargáis y vais haciendo esas aportaciones. Solicitáis la tarjeta de débito y veis lo bien que funciona. Yo la tengo en el móvil, la tarjeta de débito, la tengo en el móvil y también la tengo física, que es súper bonita y tal, pero ya es que yo ya con el móvil y el reloj pago todo. Y siempre que tal, oye, una caña, pum, con el 1%, que es muy bajo, ¿no? Pero es que menos da una piedra. Entonces, merece la pena esto, ya os lo digo. No es una recomendación de inversión, pero descargad la plataforma, creo que os merece la pena. Y cuanto antes, mejor, porque ya veis que si bajan los tipos de interés, la remuneración bajará. Así que hay que empezar ya de ya, en mi opinión. Y dicho esto, vamos a la segunda clave, porque esta semana tenemos un tormento importante en los mercados, que en este caso tiene que ver con Francia. Recordemos que en la era del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, desde Alemania y Francia se nos sermoneaba, y con razón, al resto de Europa, a los países periféricos, porque no habíamos hecho bien los deberes. Y llevaban razón. Habíamos derrochado mucho dinero. Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, alimentando burbujas y haciendo actividades que no debíamos hacer. Y que desde los gobiernos se nos empujaba a ello, da igual el color, ¿no? Cuando estaba el PP o el PSOE, ¿no? Esto ya lo sabemos. Se alimentó el exceso masivo en España, en Portugal, en Grecia, largo etcétera. Ahora los papeles han invertido. No es que estemos directamente en una inversión total, pero sí que es diferente. En 2022 y 2023 el enfermo de Europa era Alemania, por unas políticas energéticas nefastas de cierre de centrales nucleares y una dependencia energética, valga la redundancia, de Rusia, que les jugó una mala pasada con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y ahora parece que Alemania poco a poco va saliendo de ese atolladero, le está costando, todo hay que decirlo. Pero poco a poco parece que va saliendo. ¿Qué ocurre? Que ahora la enfermedad que se está curando muy lentamente Alemania se la ha pegado a su vecino francés, que era otra de las locomotoras de Europa. Ahora Francia es el enfermo europeo. Que si queréis mañana incidimos más en esto. Pero ojo con los problemas que pueden venir de Francia. Observad cómo la prima de riesgo del bono francés con respecto al bono alemán saltó el otro día, intradía, el mayor repunte desde el año 2011. El mayor repunte intradía. ¿Por qué? Porque Macron ha convocado elecciones legislativas al Parlamento francés después de los desastrosos resultados electorales que tuvo en las elecciones europeas. Y ahora lo que ocurre es que hay un partido ultrapopulista de extrema derecha que puede ser primera fuerza, el partido de Marine Le Pen. Y los populismos no gustan a los inversores institucionales. Los populismos son horribles para el inversor institucional y esto se refleja en el mercado de bonos. Hoy mismo el Banco Central Europeo decía que no tenía intención de comprar bonos franceses. Y yo os digo, ya veremos. Ya veremos. Si la situación en Francia se complica, no se puede permitir la Unión Europea y el Banco Central Europeo dispersión de la deuda y problemas de las primas de riesgo como tuvimos en 2011 o 2010.
No se lo pueden permitir. Y donde dije digo Diego. Y pasarán por el aro si esto sigue así. ¿Qué pasa? Que es una sobrereacción de momento. Se está sobrereaccionando. Porque incluso no se sabe ni lo que puede pasar en las elecciones francesas. Hay segunda vuelta también para elegir el primer ministro. Veremos lo que termina por ocurrir. Aunque todos los sondeos apuntan a la victoria de la extrema derecha. No lo sé qué va a pasar. Lo que sí sabemos es el impacto en los mercados. No gusta el populismo. No gustan los extremos y se refleja aquí. Es que no lo digo yo, es que lo refleja el mercado. No gusta. Y además, para ponerlo en perspectiva, como compartía Michael Auret, la prima de riesgo francesa ha llegado a niveles de máximos del 2017. Ahora ha relajado estos últimos días. Pero, ¿quién no te dice que sube más si empezamos con un populismo extremo? A base de comentarios anti-inmigración y proteccionistas extremadamente en Europa. Porque si algo es, Marine Le Pen es ultraproteccionista con su economía. Liberal cero. Ahí me chocaba mucho que Javier Milei se hiciera fotos con Marine Le Pen. Luego Juan Ramón Rayo me comentaba en directo y en Petit Comité pues que son la antítesis, que no estaban cómodos el uno con el otro, que no se pueden ni ver, básicamente. Eso me decía Rayo. Esto es un poco Petit Comité, lo que yo hablé un poco en privado con él también. No se caen bien, no se gustan, son polos opuestos, ¿no? Pero eso, en resumen, lo que puede venir es un partido que no es muy liberal y que puede tensionar los mercados. El CAC 40 también se ha visto presionado a la baja. Y eso es lo que hay con Francia, ¿no? El tema es, ¿se está sobrereaccionando demasiado? Sobre todo la bolsa francesa. Yo creo que se está sobrereaccionando. Y yo creo que si vemos más sangría en la renta variable del país hermano, ¿no? De nuestro país vecino, pueden generarse unas oportunidades de inversión tremendas en algunas compañías. Pero es mi opinión, vamos, me puedo estar equivocando de cabo a rabo, pero creo que es un contexto que podemos tener en cuenta. Que la bolsa francesa, que está en este proceso, pues oye, si compras aquí y esperando un tiempo, pues a lo mejor hay recuperación en V y vendes aquí. No, entonces estoy vigilando también la bolsa francesa, al igual que comentábamos también con Gisela Turaccini y Marc Rives el pasado viernes. Creo que es interesante vigilarla y luego ya veremos. Pero el contexto es este, ¿no? Ojo con el huracán que se está produciendo en Francia. Vigilemos las primas de riesgos, los mercados de bonos y cuidadito el Banco Central Europeo que dice ahora que no va a intervenir. Pero si esto se tensiona más, no dudéis que van a intervenir. Es Francia. O sea, si han intervenido en otros países periféricos anteriormente, ¿no van a intervenir en Francia? Por cierto, Francia con un déficit fiscal descomunal. Descomunal. Entonces, por eso digo que los sermones, ¿no? Sobre todo los sermones venían de Alemania, ¿no? Pero también de Francia. Los sermones que venían en 2010, 2011, 2012 por parte de los grandes europeos, pues a lo mejor ahora tenemos que decir, bueno, cuidadito con el déficit, ¿no? ¿No decíais que el déficit caca? ¿No decíais que el déficit malo? Con perdón, esto. Pero no decíais que no se podía déficit. ¿Y por qué os estáis expandiendo el déficit a unos niveles descomunales? Sobre todo Francia. Alemania es otro sentido. Alemania son mucho más responsables, afortunadamente. Mucho más que España, más responsables. Pero, ¿por qué cuando lo haces tú está bien y cuando lo hacemos nosotros mal? No, mal siempre. Mal siempre. Entonces, los sermones los dejamos en el lo dejamos en el cajón, ¿no? Lo metemos en el cajón. No me gustan los sermones. Entonces, los dejamos en el cajón. Entonces, esa segunda clave es algo que vigilar, ¿no? El tema de la economía francesa. Duranto, muchas gracias por pasarte, buenas tardes y buenas a todos los que estáis pasando. Gestión Futura, que estáis por aquí, del Toya también, Kili PDG también, todos los que estáis por aquí comentando en directo, y os invito a que escribáis en el chat lo que os parece, ¿no? Que veo que he visto que estáis bastante conectados, ¿no? Y vamos a la tercera clave, porque son los datos macro que tenemos esta semana. ¿Y cuál es el foco principal? Ya os lo digo, las ventas minoristas, que son la gran referencia.
de esta próxima semana. Ventas minoristas en Estados Unidos, la gran referencia para los mercados esta semana. ¿Y qué podemos esperar de las ventas minoristas? El dato anualizado fue del 3,04% en la última lectura. Y para esta, de cara a los términos mensuales, se espera un 0,3% desde el 0% previo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si sale 0,3, que sería lo más lógico, dentro de lo que espera el consenso, esto va a ser positivo para la bolsa. Pero, ¿qué podemos esperar viendo las últimas lecturas de datos de inflación, etcétera? Si pasó como el mes pasado, o bien el dato es en línea, que sería 0,3%, o un poco peor de lo esperado. Ya dijimos que el dato de inflación iba a salir algo mejor de lo esperado, según esperaban desde Wall Street, y ahora lo que me dicen es lo más seguro que sea en línea, pero no descartemos 0,2 o 0,1. Pero lo más lógico sería esto. Ahora bien, si hay sorpresa 0,4, lo que os digo es toque de corneta, y la bolsa, vamos, forma un cohete espectacular, ¿no? Bueno, yo no sé ni dibujar, madre mía. Mi hija, cuando nazca, va a dibujar mejor que yo con 0 años, ya os lo digo, o sea, es terrible. Pero bueno, está bien que analicemos, ¿no? Es que si no hago dibujos, queda esto más soso que la leche, ¿no? Queda más soso que una comida de hospital, ¿no? Entonces, mejor que os lo analice así con dibujos, aunque sean de niños de 1 año, 2 años, ¿no? Pero bueno, quitando la broma, 0% fue el dato anterior. Y lo que os digo es que lo lógico, según también me están comentando desde Wall Street, es 0,3%, sobre todo después de ver una inflación general cayendo en el último dato, ¿no? Un IPC, madre mía, eso se me ha ido, IPC cayendo en el último dato. Entonces, eso sería lo normal, pero esta es la clara referencia. Para esta semana, al igual que os decía, no descartemos una inflación del 0,10, no la descartemos. Ahora os digo 0,3 lo más normal, no descartemos un 0,2. Pero es que no está tan clara la cosa. No está tan clara la cosa de que vaya a salir un 0,3, de 0,2 a 0,4 puede pasar de todo, ¿no? 0,4 el mercado sería tremendísimo, ¿no? El momento, ¿no? Porque dirían, joder, desacelera la inflación, acelera el crecimiento, requisitos de oro y no landing. Esa sería la lectura si sale 0,4. Ahora bien, pues eso, 0,3 más o menos, seguimos igual, pero no descartemos, me dicen también, lo que os digo, los contactos que he tenido esta semana con analistas de Wall Street, que en el programa de mañana profundizaré más. A las 6 de la tarde, hora española, mañana en solitario, también os profundizaré qué me están contando en estas últimas semanas los diferentes analistas de Wall Street con los que contacto. Pues yo os anticipo que dentro de la parte de las ventas minoristas me decían, Héctor, lo normal es 0,3, pero puede haber sorpresa negativa. Dentro de las probabilidades hay más posibilidades de que haya una sorpresa negativa, un pelín negativa, que un pelín positiva. Pero lo normal es la centralidad, sería lo lógico ver esa centralidad de lo esperado. Pero si nos tenemos que decantar por si hay más posibilidades de una sorpresa negativa que positiva, me decían negativa. Pueden fallar, ¿eh? Ya os lo anticipo, ya nos ponemos la venda antes de ver la herida, ¿no? Pero os lo anticipo ya de antemano. Pero también tenemos que mirar, dentro de las ventas minoristas, hay que observar el dato de paro semanal, que es el próximo jueves también. Dato de paro semanal, peticiones iniciales de desempleo, muy importante ver este dato, sobre todo después de que la semana pasada tuviéramos una lectura de 242.000 peticiones iniciales de desempleo, nivel que nos hace sentir ya un poquito incómodos. A partir de 240 a 250.000 solicitudes iniciales de desempleo tenemos que tener cierta cautela, y tuvimos 242.000 la semana pasada. Por tanto, esto lo que nos indica es, vamos a vigilar esta próxima semana, que se esperan 235.000. Si tenemos otra lectura de 240, pues otra vez tenemos que seguir vigilando. Y ya si tenemos una lectura mucho peor de lo esperado, ya ni os cuento, ¿no? Pero el paro semanal es la referencia más clara para ver la evolución, y también me interesan mucho, y lo sabéis, las renovaciones de esos subsidios por desempleo, porque indican el paro estructural de más largo plazo. Por consiguiente, las posibilidades de que la tasa de paro pase del 4 a seguir creciendo al 4,1, etcétera, ¿no? Entonces, por eso las renovaciones me interesa mucho ver esa evolución.
¿Y por qué también todo esto? ¿Por qué las ventas minoristas son referencia? Bueno, todo esto impacta también en el tema de la inflación, ¿no? Y si nos vamos al tema de la inflación y los tipos de interés, TS Lombard lo que decía en su último informe es: la Fed tiene que empezar a bajar los tipos de interés de manera acelerada. Dice, si no quiere pasarse de frenada, lo tenéis aquí, yo creo que lo veis bien, ¿no? De grande. Dice, si la Fed no se quiere pasar de frenada y meter a Estados Unidos en una recesión, tendrá que recortar tipos muy pronto. Explica TS Lombard que debería seguir los rendimientos reales de la curva y actuar ya, porque se puede pasar de frenada casi ya de ya, ¿no? Y esto va en contraposición de las últimas declaraciones de Neil Kashkari de este fin de semana, que han sido otro jarro de agua fría en estas expectativas. Aunque Neil Kashkari, recordemos, presidente de la Reserva Federal de Minnesota, no tiene derecho a voto en el panel del FOMC. Dentro de los miembros de la Fed con derecho a voto, Kashkari no es uno de ellos. Pero Kashkari decía, sí, que veremos bajadas de tipos de interés, pero si vemos una bajada de tipos de interés será más cerca de final de año que de mediados de año. ¿Esto qué nos lleva? A que, según Kashkari, la bajada de tipos de interés será en noviembre o diciembre. Porque entiendo que septiembre y julio están descartadas con ese argumento. Y con ese argumento de Kashkari, lo que dice TS Lombard es: viene una recesión económica. Porque si no bajan tipos ya, esto, higher for longer, lo que va a hacer es ¡pum! Porque no se están siguiendo los rendimientos reales. Eso dice TS Lombard, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que las perspectivas del mercado no trazan eso. Reunión de julio, 89,7% posibilidades de que los tipos se queden como están. Reunión de septiembre. Como podéis observar, aquí sí que ven un recorte de tipos de interés. En este preciso instante, 56,3%. Las ventas minoristas pueden cambiar esto, por eso digo que es el dato de la semana. 56,3% en estos momentos. Si nos vamos a la reunión de noviembre, veríamos un recorte solamente. Es decir, que los tipos se quedarían en el 5,25%. Y si nos vamos a diciembre, lo que tendríamos es más posibilidades de dos recortes de tipos de interés. Es decir, uno en septiembre, en estos momentos según el mercado, uno en septiembre y otro en diciembre. Pero con unas probabilidades que ahora mismo son bastante estrechas. Por eso estos próximos datos nos seguirán dando pistas de cómo se va evolucionando el mercado y los futuros sobre fondos federales, que miden las probabilidades para recortar tipos, mantenerlos como están o subirlos, ¿no? Y ahora mismo la situación está como está. Pero yo os añado una cosa más, que estoy viendo muchos análisis desde Estados Unidos, algunos apuntan a esta dirección y los expertos con los que he hablado sí que me han dicho que en la Fed va a haber una variable que no se está comentando tampoco en los medios mainstream como tal, sí que se hace alguna mención y tal, pero no se está mencionando tanto, pero que la Fed, insisto, va a tener muy en cuenta. ¿Y qué es esto en concreto? A ver si pasamos por aquí. La inflación restándole los bienes y solamente incluyendo los servicios y sin vivienda. Es decir, la inflación supercore de servicios, excluyendo la vivienda. ¿Qué pasa con la inflación de servicios excluyendo la vivienda? Que está estancada en el 5%. Que en el último dato, vale, no siguió la espiral ascendente, pero está estancada. Y la Fed está mirando esto. Me dicen a mí que la Fed está mirando esto. Es lógico que lo miren. Vamos a ver, no es que me digan que me esté dando importancia. Es que es lógico que miren esto. Pero claro, es que no lo he leído tanto por ahí. Lo he leído en algún sitio, ¿no? Pero no tanto por ahí. Y a mí los expertos con los que suelo contactar sí que me señalan que esto lo están mirando muy de cerca. Y que mientras esto no vean desinflación, van a tener dudas de los recortes de los tipos de interés. Sobre todo los miembros neutrales, que tenéis un vídeo en mi canal de YouTube en el que analicé uno por uno los miembros con derecho a voto, los que son dovies, los que son neutrales, los que son hockeys. Lo tenéis en mi canal de YouTube, ese vídeo analítico. Pasáis y lo veis, yo creo que está interesante para ver cómo el retrato de cada uno de los miembros del FOMC. Y para convencer, esto os lo digo porque para convencer a los miembros que son neutrales
y neutrales negativos a bajar los tipos de interés, van a tener que ver desinflación general, sobre todo en el PCE, etcétera, pero también en el supercore de servicios. Van a tener que ver descenso ahí. Y de momento no se está viendo. Y por eso el mercado dice, en julio no va a haber recortes. Y en septiembre puede que sí, porque ya tendríamos 4 o 5 meses de margen para ver qué ocurre. Entonces, lo que os he dicho en los últimos programas, lo sigo manteniendo. Inflación de junio será positiva, lo más seguro. Inflación de julio, lo más seguro es que no hay nada seguro. Es decir, en julio viene el gran interrogante. ¿Qué va a pasar con la inflación de julio? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Si la inflación de julio sí que se pone en modo desacelerar, entonces sí que hay posibilidades de que en septiembre sí o sí bajan los tipos de interés. Pero mientras tanto, pese a que la inflación de junio salga bien, yo no las tengo todas conmigo de que bajen los tipos de interés, porque van a necesitar ver julio también. Y julio es un interrogante ahora mismo así de grande. Y mientras ese interrogante esté abierto, no van a moverse de la foto. Ahora bien, eso, en julio la inflación sigue en esa tendencia. Entonces los miembros neutrales y neutrales hawkish dirán, venga, un recorte. Un recorte. Tengo muchas ganas de ver las actas de la última reunión de la FED de la semana pasada, porque nos van a dar muchas pistas de todo esto también, de qué han votado los miembros. Powell nos dio alguna pincelada, pero yo quiero ver las actas. Entonces, viendo las actas veremos todo esto. Y volviendo a la tercera clave, las ventas minoristas también nos va a trazar un poco esta línea. Y por eso es muy importante ese dato de ventas minoristas. Es la gran referencia de esta semana. Las ventas minoristas, la gran referencia de esta semana en cuestión de datos. Como la gran referencia de esta semana también, os lo he dicho antes, las peticiones iniciales de desempleo. El mercado laboral de Estados Unidos, vamos con la cuarta clave, el mercado laboral de Estados Unidos está en un deterioro progresivo. Esa es la cuarta clave de la semana. ¿Y por qué? Fijaos este último análisis de Deutsche Bank que advierte de una situación en la que estamos cambiando el sesgo clarísimamente. Es otro dato que reflejaría el deterioro del mercado laboral de Estados Unidos. Es esto que es la proporción de solicitantes que cobran todos sus beneficios del seguro de desempleo, del subsidio de desempleo, según Deutsche Bank. ¿Y qué estamos viendo? Que siempre que hemos sobrepasado este nivel, que veis aquí, hemos entrado en proceso de desaceleración de la economía. Por cierto, siempre recesión. Siempre recesión. Ahí lo veis. Siempre recesión. Y ahora que estamos en ese nivel. En ese nivel. Estamos cerca de los niveles del 2018. Cerca de los niveles del 2018. Cerca de los niveles del 2018. Ahora mismo. Y esto pues hay que seguirlo bastante de cerca porque hay una desaceleración clara dentro del ámbito del mercado laboral estadounidense. ¿Qué nos indica también que estamos viendo esta desaceleración? Que tenemos que seguir vigilando y que va muy progresiva. De momento no es alarmante, de momento no es preocupante, de momento simplemente nos está indicando un cambio de tendencia que debemos vigilar porque sí se puede hacer preocupante si sigue en esa misma dinámica. Pues, fundamentalmente, observad cómo el volumen de promociones de los trabajadores de Estados Unidos ha caído al menor nivel desde el 2019, desde los últimos 5 años. La media de los últimos 5 años es esta de aquí, la línea de puntos suspensivos. Lo veis ahí, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? En el nivel más bajo. No están promocionando trabajadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Se exige más a nivel salarial, las empresas están diciendo es que no puedo con los costes fijos, los costes laborales, cuidado, vamos a mantenerlos estables, y no está habiendo promociones. Siempre que ha habido descenso de promociones ha sido indicativo de que el mercado laboral se ha enfriado. Y ahora que estamos viendo que desde el pico que se alcanzó en el primer trimestre del 2022, la tendencia es claramente descendente. De momento, esto puede cambiar, claro que sí, pero la tendencia es descendente y muy por debajo de la media de largo plazo, de 5 años. Por consiguiente, la conclusión clarísima es que el mercado laboral está en ese deterioro progresivo, que le está costando, pero que está en ese deterioro progresivo. Que también, por cierto, y lo hemos visto antes, o lo he comentado antes,
se observó la semana pasada con esas 242.000 peticiones iniciales de desempleo, esas renovaciones de subsidios en niveles máximos que no se veían desde hace unos cuantos años y que, pues, el cambio de tendencia es nítido y claro. Por tanto, esta semana, mucha atención a los datos de subsidios de desempleo, que es posible que den un respiro. Por eso hay que mirar también la media de 4 semanas, pero que hay que vigilar, porque la tendencia se ha cambiado. Pueden dar respiro las próximas 2 semanas, pero es un dato en el que ya tenemos que tener el foco 100%. Viendo esa dinámica que veis ahí, es algo que tenemos que vigilar 100% a día de hoy, para ver también el volumen de lo que se puede ampliar el ciclo o no, ¿no? Bien, y esto como cuarta clave. Y vamos a la quinta y última, que sabéis que siempre lo tratamos, quinta y última clave, y es el SP500 sigue en modo imparable y seguirá, si nada lo cambia, con este contexto que estamos comentando, en modo imparable. Es decir, yo estoy muy positivo en el SP500 viendo el contexto actual. Que nadie malinterprete lo que estamos hablando de la macro y los ruidos macro. Una cosa es la macro y otra cosa es la bolsa. Y yo en la bolsa soy positivo, no lo siguiente. Positivo no lo siguiente mientras estemos en este contexto. De hecho, fijaos si soy positivo, que creo que si el dato de inflación de junio va a ser positivo, correspondiente al mes de junio, ¿cómo no voy a ser positivo? Si los mercados van a celebrar con champán, con lingotazos de whisky, con chupitos, con de todo, un dato de inflación súper positivo, o por debajo de niveles del 0,3, 0,2% mensual. Todo eso para el mercado es gasolina. Es meter el turbo. Ahora que me he cambiado de coche, pues, y que siento que cuando vas en un coche nuevo y que tiene más velocidad, pues es como si el mercado se hubiera subido a un coche nuevo. Cada vez que sale un dato de inflación por encima, es decir, mejor de lo esperado. Pues en ese contexto en el que creo que el dato de inflación va a ser mejor en junio y que se va a conocer en julio, pues por lo menos hasta mediados de julio, el mercado, si nada cambia y si los índices de liquidez siguen iguales, va a tirar. Puede que se pegue algún descansito en algún momento, ¿no? Puede que se vaya a apoyar a la línea de tendencia, pero al final va a buscar por encima de los 5.500 puntos si nada cambia. Pueden cambiar cosas, por eso digo si nada cambia, porque pueden cambiar cosas, pero ese es el contexto de los mercados. Ese es el contexto de los mercados. Un SP500 que es, de momento, imparable y que por eso estoy dentro del SP500. Estructural ya sabéis que no, pero tácticamente sí. Y creo que es un argumento positivo que hay que decir, ¿no? Es decir, oye, vemos las cosas negativas en el ciclo, se estira tal, pues si se estira el ciclo, lo que quiere decir que la bolsa se estira, no tiene más. Y si la bolsa se estira, pues hay que aprovecharlo. De hecho, fijaos, este análisis de Apollo Research dice que no le agrada del todo el clima actual tan optimista. Dice, mientras la Fed mantenga los tipos más altos por más tiempo y la narrativa de la inteligencia artificial empuja a las valoraciones y a la concentración de los índices a niveles extremos, los riesgos a la baja para las acciones están aumentando. Una cosa es que los riesgos aumenten y otra cosa es que sean inminentes. Aquí este es mi matiz que yo hago con respecto a Apollo Research, que me parece siempre sus análisis me parecen interesantes sacarlos a colación. Pero desde mi punto de vista, es cierto lo que dice, pero no menos cierto es que esto le puede quedar recorrido teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Aunque cada vez le quede menos. Que cada vez, yo siempre os digo, y antes Maritza, que estaba por aquí, lo he dicho esta mañana en la mentoría de criptoclases, que yo llevo mucho tiempo diciendo que tengo el dedo encima del botón rojo hace mucho tiempo, para el botón de venta. No lo he activado porque creo que le puede quedar. Y que haciendo una analogía de estar dentro de una discoteca, me estoy acercando a la puerta. Llevo mucho tiempo ya acercándome a la puerta de salida. Porque no quiero que cuando se enciendan las luces me pille dentro. Hay posibilidades de que esto ocurra. Lo que pasa es que me pille dentro lo menos posible una vez que se enciendan las luces y con ganancias ya claras. Y eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y lo que estoy haciendo, de hecho. Por eso digo que hago un matiz sobre este análisis de Apollo Research en mi humilde punto de vista, que es lo de menos, mi punto de vista, pero yo creo que con el contexto le puede quedar. De hecho, temas de amplitud luego lo comentamos, pero de hecho hacía una actualización en su último informe. Goldman Sachs ha aumentado a 5.600 su precio objetivo, 6.300
el nivel ultra optimista y el nivel alcista normal 5.900. 6.300 puntos para el SP500 sería nivel de burbuja espectacular sobre los múltiplos actuales. Sería una burbuja importante, pero dice que esto puede pasar. Ahora bien, su nivel base es este, 5.600 puntos. Tampoco es tanto, sobre los niveles actuales. Yo creo que es plausible. Si nada cambia. Puede cambiar. Su escenario bajista es 4.800. Si viene una recesión económica. Bueno, esto sería muy moderado, la verdad. Pero 4.800. Según Goldman Sachs. Y, claro, a mí lo que me da miedo de cara al largo plazo, que no corto, es que se está convirtiendo la bolsa cada vez más en un casino de muchas manos torpes que no tienen ni idea, gente que se aventura a invertir por primera vez, que empieza a conocer el mercado de opciones, por ejemplo, y observad cómo el trading en opciones a través de Robinhood, que es un broker para minoristas y de los menos avezados que hay, en muchos casos, está en máximos históricos. Esto es un casino activado a tope de voltios, está en máximos históricos, según este gráfico que vemos por aquí. Entonces esto para mí es una señal de acercarme a la puerta de salida. Claro. Estar dentro, pero acercándome cada vez más a la puerta de salida. Por supuesto que sí. Por el contrario, otra red flag que siempre hemos visto como algo súper llamativo era la concentración de mercado, ¿no? La concentración de mercado, lo que quiere decir, para los que no lo entendáis, es el porcentaje de subida en pocos valores, ¿vale? Que ahora está en el 35%, niveles de máximos en la era moderna, ¿no? Podemos decir, desde el año 1900 o desde el año 1950 estamos en niveles máximos de concentración de mercado. Pero, ojo, porque hemos tenido niveles de concentración de mercado mucho mayores que lo que tenemos ahora, también en eras monopolísticas, ¿no? Y observad la concentración de mercado que había antes de 1800, espectacular, casi una concentración de mercado del 100%. ¿Por qué? Pues porque era monopolístico, ¿no? Si había una compañía ferroviaria, pues es que ya está, es lo que había, ¿no? Que era lo que más tiraba en esos momentos en los mercados. En 1850 también tuvimos momentos de concentración de mercado superiores a los actuales. Y en el año 1900, por debajo, que lo actual. Pero observad cómo en 1820 y 1700 largos tuvimos momentos de concentración de mercado en la bolsa mucho más altos que ahora. Es decir, en el siglo XIX y finales del XVIII vimos esta situación, ¿no? O sea, me parece súper interesante siempre echar un vistazo a la historia para ver que igual el mundo está revirtiéndose y yendo otra vez a negocios monopolísticos. Pues a Estados Unidos eso no le gusta nada. Los tribunales de competencia actúan, ya lo sabéis. Ha habido sentencias claras como a Microsoft en el año 2000. No les gustan los monopolios y no los van a permitir. Pero es cierto que esta concentración pues es importante, pero en perspectiva histórica no tanto. Hay que remontarse, eso sí, a eras en las que no había tantas compañías. Entonces, no sé, llama muchísimo la atención cómo se está recalentando esto otra vez y estamos volviendo a niveles pues que son de épocas muy, muy pasadas. Muy, muy pasadas, ¿no? Y veremos con el auge de la inteligencia artificial, ¿no? En resumen, con todo esto, positivo para la bolsa. De momento. Con cautela y sabiendo que en cualquier momento esto puede cambiar de aires, ¿no? En fin, gente, hasta aquí las claves. Si lo veis aquí en directo, espero que os haya gustado todo el contenido que hemos tenido. Si lo veis desde YouTube, lo que os he dicho antes, si lo queréis apoyar el canal suscribiéndoos, yo encantado. Activáis la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando subo vídeos, porque hay mucha gente que estoy detectando que no se activa las notificaciones y que están cayendo las visualizaciones por notificaciones. Así que activad la campanita para saber cuándo os salta un nuevo vídeo. Dejad vuestro comentario y vuestro like y, bueno, pues encantado de la vida, ¿no? Y aquí en directo, pues también. Así que simplemente os lo digo. Muchísimas gracias a todos y dadme un segundito que cambio por aquí. Lo he dicho, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Veo que Paz dice genial como siempre, gracias Héctor, José también decías gracias, Catagol también, saludabas antes Pablo Gestión, así que muchísimas gracias. Y quiero leer una de las preguntas que me habéis dejado antes,
Me decías, Héctor, ¿economías en el mundo observas que vienen emergiendo y hay posibilidad de encontrar buenas fuentes de empleo y calidad de vida? No sé si lo que te refieres es irte a vivir a otras economías, porque si es otras economías, el mundo está hecho unos zorros, la verdad, o sea, ¿qué te voy a decir? Yo no sé qué decirte. En términos de inversión, y el otro día en un podcast con Mentes Influyentes, que pronto os pasaré ese podcast por mi comunidad de Discord, que por cierto, os invito, que no lo he dicho a lo largo del directo, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Uníos a Discord, os lo pasa Chris por el chat. Y pues eso, que os unáis por ahí, que es gratuita y para estar informados al momento de todo lo de la economía y los mercados, creo que es una comunidad fantástica. Así que uníos por Discord, que creo que merece la pena. Gómez, también muchas gracias por pasarte, o sea, la pregunta que me has dejado y que nos ves también desde CriptoClases, ¿no? Bueno, en cuanto a vivir no te sé decir, pero en el podcast este que te comentaba, comentaba muchas economías del sudeste asiático como potencial. Indonesia, una de ellas, por ejemplo. Indonesia creo que tiene un potencial a nivel de generar mercado, de reconvertir su economía, etcétera. Yo la estoy vigilando, Es una región que estoy vigilando. Pero no estoy dentro ni invertido ni nada, pero estoy vigilando. Para vivir, no sé. Sé que algún analista que pasa por aquí habitualmente ha comprado inmobiliario en Indonesia. O sea que con eso te digo todo también. También con vistas a, oye, pues paraíso, ¿no? Irse de retiro espiritual, ¿no? Así que, pues eso. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Ya me habéis dicho que sí, muchos de todos vosotros. Trading Inversiones, muchas gracias también por tu comentario. Chaurre, también gracias. Excelente, Héctor, decías, y KiliPDG también. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde hora española. Espero que activos por aquí todos. Un abrazo muy grande. Coged fuerzas y mañana estamos aquí en solitario para analizar todo lo relevante. Chao, hasta mañana. Un abrazo a todos.